Vamos a comenzar este sermón, este mensaje, como ustedes quieran llamarlo. A mí me gusta llamarlo reflexiones. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo es mi estilo de exposición. Me gusta llevar mucho a la vida real, a nuestra vida cotidiana, la palabra del Señor. Porque es por eso, creo yo, que es por el motivo por el cual lo dejó y permitió que esto se quedara escrito, quedara un registro de Él para que nosotros pudiéramos primero conocerle, y no solamente conocerle por mero conocimiento, sino que para que podamos aplicar su palabra. Y yo quiero partir, vamos a ver si nos vamos a despeinar un poco. Nos vamos a despeinar un poco. Y quiero ver si nos podemos un poco confesar. Escucho un grito. ¿Está bien? Pasó. Me preocupé, pensé que había pasado. Los chicos están afuera, parece. Sí, están ahí en sus clases. Y a ver si nos podemos confesar un poco, a ver si me pueden decir ustedes. A mí me gusta ver series. Yo soy una persona de series. Me gustan. No sé si a ustedes les gustan. Aquí te permite, díganlo nomás, díganlo. A mí me gusta ver series. He visto, no sé, The Office la he visto como 3 veces, Breaking Bad también un par por ahí, algunas tantas. No sé cuáles les gustan a ustedes, recomiéndenme. ¿Ah? La líder en serie. El que recomiende Recomiéndenme. Porque ya se me acabaron, así que no sé qué más. Pero yo les quiero recomendar una serie, miren la forma que vamos a partir. Yo no sé si ustedes han visto The Chosen o Los Elegidos. ¿La han visto? Sí. Hay 4 temporadas en Netflix, creo que está, y creo que hay otra plataforma, creo que Amazon Prime, algo por ahí está. ¿Qué es Los Elegidos? ¿Qué es The Chosen? Es una serie que relata la vida de Jesús y de sus elegidos, de sus discípulos. A mí, ¿por qué me gusta y por qué me gustó? Porque de todas las representaciones que hay de la vida de Jesús, creo que es la que a mí más me ha agradado, la que más me ha gustado. No solamente por su calidad actoral, por la calidad de imagen, que sí es muy buena, está a la altura de muchas buenas series, y por eso quería decirles que yo veo muchas series y en propiedad les puedo decirte que esta es una serie de muy buena calidad en cuanto a guión, actuación, a representación. Pero creo que lo que a mí más me atrajo de esta serie es la forma en que ellos representaron la palabra de Dios, en lo que ellos representaron los evangelios, que es, a mi juicio, de las más fieles, de las más fidedignas, de las más apegadas a la palabra. Y ayuda mucho a hilar la palabra del Señor, a darle un sentido, a darle una continuidad. Porque de repente nosotros obviamente tenemos 4 evangelios, tenemos las primeras cartas apostólicas que nos dicen la vida de Jesús y los primeros inicios de la iglesia. Pero lo bueno de esto es que a nosotros nos ayuda a darle forma a esto. Porque en la Biblia las tendemos a ver como situaciones. Primero pasó tal cosa, después de cierto tiempo pasó esto, y no entendemos, muchas veces no entendemos los contextos. Y también les quiero confesar de que esta es una de las series que a mí más me cuesta ver. Es muy buena, de verdad muy buena, pero me cuesta un montón, porque me dan ganas de llorar en todos los capítulos, o a cada paso que da, a cada vez que avanza la serie, me dan muchas ganas de llorar, porque me emociona mucho ver la obra del Señor, verla. Y claro, entiendo que es una representación, entiendo que es una actuación, pero aún así me conmueve mucho, así que se las quiero recomendar. Y hay un capítulo en particular que a mí es el que más me conmovió, que es de la última temporada, así que es alerta de spoilers, hasta en la Biblia, así que no hay ningún spoiler. Y es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es, a mi juicio, y en la serie, insisto, se explica el por qué Lázaro y la resurrección es el último milagro, la última señal que el Señor hace, pero la resurrección de Lázaro tiene una particularidad que muestra primero a las hermanas, a Marta y María, a las hermanas de Lázaro, sufriendo, pero a la vez confiando.
Se muestra también a la humanidad del Señor Jesucristo, que dicho sea paso, en esa serie se ve muy humano el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es 100% humano, 100% Dios. Y en esa serie se ve muy reflejado. De hecho, podemos ver en esa serie a Jesús llorando, a Jesús riendo, a Jesús bromeando. En la serie, por ejemplo, al Señor Jesucristo no le gustan las pasas. Es una situación que él no sabemos si le gustaban o no las pasas, pero sí lo que sabemos es de que él era humano, que era el Señor Jesucristo. Y en este último milagro del Señor Jesucristo, que es la resurrección de Lázaro, Él revela muchas de sus verdades, revela muchas de sus realidades. Y una que a mí creo que es la mayor y la más grande, la que a mí más me conmovió, que está en el Evangelio de Juan, así que les voy a invitar a que me puedan seguir, porque esta palabra que el Señor Jesucristo da en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, particularmente en el versículo 25, es una revelación que se da a propósito de la resurrección de Lázaro, ¿sí? A ver si alguien lo puede leer, por favor, solamente el versículo 25 en voz alta. ¿Hermano? Si puedo. Sí, por favor. Bien. San Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hasta allí? ¿O sí? Ya 26, por favor. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí le dice eso. Termina con esa pregunta diciéndole a los que estaban en ese lugar, camino de Betania, camino a Jerusalén, ¿sí? En las cercanías de Jerusalén, de camino de Betania a Jerusalén, habían pasado esta situación y el Señor revela a los que pasaban por aquel lugar, que dicho sea de paso, estaba pronto a celebrarse las Pascuas. Y la gente de aquellos tiempos acostumbraba a peregrinar hacia Jerusalén para celebrar las Pascuas, la fiesta de las Pascuas, celebrarla en Jerusalén. Por lo mismo, el contexto nos dice o nos hace inferir de que este fue el último gran milagro, el último del Señor, de hecho, el que está relatado por lo menos, y que podemos inferir que fue bastante público. Insisto, era camino de Betania a Jerusalén, y podemos decir en este contexto de peregrinación que muchos incluso podrían haber sido testigos de esto. Es más, después de esto viene el conocido episodio de la entrada triunfal. No quiero decir que la serie sea la palabra de Dios, no. Pero ahí se relata de que esta entrada triunfal se da producto de que se corre la voz de esto. Y es muy probable que haya sido así, de que las personas hayan conocido de este milagro, este gran milagro y público que se dio, que la resurrección de Lázaro se haya corrido la voz, y por esto se haya producido esta entrada triunfal, la que nosotros todos sabemos, en las alturas al Cordero que viene en el nombre de Dios. Este pasaje que acabamos de leer, que nuestro hermano nos ha leído, del Evangelio de Juan, capítulo 11, particularmente el versículo 25, se nos muestra que Jesús era el maestro de las enseñanzas, era maestro de maestros en sus enseñanzas. Él se enseña, producto de este milagro, enseña una gran realidad. Le dice: yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera, dice el Señor, no vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Él no solamente explicaba las enseñanzas, sino que además las demostraba mientras él las enseñaba. Demostraba lo que estaba haciendo. Por ejemplo, para demostrar que era el buen pastor, cuando él se revela como el buen pastor, lo que hacía era mostrar, por ejemplo, compasión. ¿De qué manera? Sanando a un ciego, dándole salud a los enfermos. También como para demostrar que cuando se revela a los que le estaban enseñando que él era además la puerta y él era la salvación, es que él se revela mostrando este espacio, entregando la salvación. A través del libro del Juan, particularmente de este evangelio, que dicho sea paso, es el evangelio más peculiar, creo decirlo.
Los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son muy similares en sí. Pero Juan lo que hace es como verlo de una manera muy personal. De hecho, él relata simplemente 7 milagros de todos los que el Señor Jesucristo hizo, o por lo menos de todos los milagros que están relatados, solamente Juan revela 7. A través de su evangelio podemos ver también los 7 yo soy, por ejemplo, que decía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy tal cual y tal cosa. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, y así lo podemos ver en su evangelio. También sabemos que el propósito de estos, a propósito de esto yo soy, así como de todo el libro, a todo el evangelio de Juan, es testificar la deidad de Cristo. Él da testimonio de que Cristo es Dios, es Hijo de Dios y a la vez es Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a la salvación. El último versículo, incluso del libro del Evangelio de Juan, nos menciona que son tantas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, que Él de alguna manera lo grafica diciendo que el mundo no sería espacio suficiente para contener la cantidad de libros que tendrían que escribirse para poder relatar todas las cosas que el Señor Jesucristo hace. Así que por lo mismo Él lo que hace es elegir estos 7 milagros de los cuales se estaban dando testimonio de ¿qué? De la deidad de Dios. 7 milagros y 7 yo soy, que lo que hacen es dar testimonio de que de Jesucristo es Dios y que en Él hay salvación. De los 7 milagros, el levantar a Lázaro de la muerte después de 4 días de haber muerto es para mí, insisto, por mucho el más poderoso. De los 7 que están, relatados en el Evangelio de Juan. Esta no es la primera vez que Cristo resucita a alguien, porque como quizás tú ya lo sabes o ya has escudriñado la palabra, ya lo había hecho antes también con la hija de Jairo. La hija de Jairo también había sido una niña que había sido resucitada. Momento justo cuando... Y con el hijo de la viuda. También el hijo de la viuda. Particularmente la hija de Jairo fue resucitada apenas acababa de morir. Y con el hijo también de la viuda, que también recientemente había muerto, porque el pasaje bíblico nos relata que estaban en camino a llevarlo al sepulcro. La muerte de Lázaro, en cambio, fue diferente, fue distinta, porque él ya tenía 4 días de muerto, de 3 y 4 días, exacto, entre 3 y 4 días de muerto él ya llevaba antes de que él fuera resucitado por el Señor Jesucristo. Y seguramente, como se relata también por la queja de Marta, creo la queja de Marta, ya sabemos que ella estaba en un estado incluso de descomposición avanzado. Marta le dice, Señor, pues cuando el Señor Jesucristo manda a que se corra la piedra que cubría el sepulcro, Marta le dice, pero Señor, su cuerpo hiede. Ya han pasado días y su cuerpo hiede ya. Por lo mismo podemos saber de que el estado de descomposición de Lázaro ya era avanzado. Insisto, estamos en un contexto, en el desierto, un cuerpo de ya muerto 4 días, calor, humedad, me imagino, o sequedad, no lo sé, pero que daban indicio de este estado avanzado de descomposición. Hay varios puntos en esta historia que a mí por lo menos me llaman mucho la atención. Y primero, los miembros de esta familia, de la familia de Lázaro, la palabra nos dice que eran muy cercanos al Señor Jesucristo, que eran su círculo íntimo. De hecho, Betania era el lugar de descanso del Señor Jesucristo. Betania era el lugar donde él iba a descansar, donde se reunía con sus amigos, donde probablemente tenían una comida, donde probablemente incluso podían tener hasta una fiesta, donde se celebraban incluso las fiestas. Por lo mismo sabemos de que la familia de Lázaro eran muy, muy cercanos al Señor Jesucristo. Y obviamente por los cercanos ellos habían pasado mucho tiempo con el Maestro. María, recordemos, una de las hermanas de Lázaro, es quien hace uno de los actos de adoración más hermosos, más lindos, relatados también en el Evangelio, que es cuando enjugó sus pies con incienso, con especias, con perfumes. Eran una familia muy, muy cercana al Señor. Habían, como lo podemos ver en los Evangelios, una familia que había pasado mucho tiempo
escuchando la voz del Maestro, insisto, porque la conversación de Marta con Jesús, cuando le enrostra inclusive, porque no había ido antes de que muriera Lázaro, demostró incluso también el conocimiento que ella tenía de la teología incluso. La teología que el mismo Cristo les había enseñado. Ella sabía que había un día final. Ella sabía de que había después, también habría una resurrección en algún momento. De hecho ella le dice, yo sé que en el día final levantarás los muertos, le dice el Señor Jesucristo. Esto está en el versículo 24, un versículo antes de que el Señor Jesucristo les dijera, claro, el versículo 24 del capítulo 11 de Juan. Ella le dice, yo sé que tú resucitarás, en el último día resucitarás los muertos. Ella reconocía también que Jesús era el Mesías. En el versículo además, ahora en el 27, le dice, yo sé quién tú eres. Le dijo, Señor, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, le dice Marta al Señor Jesús. Además también sabía de que Él era capaz de sanar a los enfermos, porque lo había visto. Había visto los milagros, había visto las acciones, los prodigios del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que había resucitado a personas anteriormente, ella, Marta, todavía no lo había visto a Él como la vida. Reconocía de que era el Cristo, reconocía de que en algún momento, dadas las profecías, sabían que había un día en que los muertos resucitarían, sabían que Él era capaz de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, pero ella todavía no lo había visto al Señor Jesucristo como el dador de la vida. Él es el creador de todo. Amén. El Señor Jesucristo en su total deidad es el creador de todo. Y aquel que puede crear de la nada el todo, puede resucitar a la vida, porque su naturaleza es vida. Él puede resucitar a los muertos, de muertos a vida, porque Él es vida. Él no recibió la vida como nosotros. Él no fue creado como nosotros. No recibió el don de la vida como nosotros, sino que Él mismo a nosotros fue quien nos dio la vida. La vida existe en Él, como dice su palabra, y por Él. Y como Él es eterno, entonces nuestra vida también es eterna, si nosotros le hemos conocido. Es por ello, por lo que al momento de morir, iremos a uno de los dos lugares que está destinado para después de la muerte. El cielo, con eterno gozo por un lado, o al infierno, con el eterno sufrimiento por el otro lado. Todo va a depender, todas las decisiones que nosotros hagamos o tomemos en nuestra vida, va a depender el lugar por el cual nosotros pasaremos el resto de nuestra eternidad después de la muerte. De todas las decisiones que nosotros hacemos o tomamos en nuestra vida, esta es la más importante que nosotros tomaremos, sin duda, porque determinará nuestra vida después de la muerte, determinará nuestro destino después de nuestro último suspiro. Y la decisión es si Cristo es tu Señor y tu Salvador, la que te dará la vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora yo también con esto me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido como Marta? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida o hemos experimentado al Señor de tal forma o de tal limitada forma, en verdad, que nos hemos visto representados como Marta? Lo conocemos por un lado, hemos pasado tiempo por Él y aún así nos falta la convicción para obedecerle. La convicción para saber de que Él es el dador de la vida, de que Él es el capaz de entregarnos la solución a lo que estamos buscando, para entregarnos su voluntad de tal forma en que nosotros viviremos una vida entregando y haciendo su voluntad, agradándole al Dios Padre. Leemos la Biblia, sin embargo no la estudiamos, y aunque quizás sabemos mucho de Él, no hemos experimentado totalmente lo que Él es capaz de hacer. Y ese es el desafío. Ese es el desafío que hoy día se nos planta. No solamente estudiarla, no solamente leerla, sino que experimentar la palabra del Señor. Saber de que el Señor es vida porque lo hemos leído, pero experimentar la vida que el Señor nos da en abundancia es el desafío.
Saber de que el Señor es perdón, porque lo hemos leído. Pero experimentar y proclamar el perdón que el Señor nos ha entregado, ese es el desafío. Saber de que Dios es amor porque lo hemos leído, porque lo hemos estudiado. Pero vivir y entregar el amor que proviene de Dios es el desafío. ¿Se entiende hacia dónde voy? Amén. El Señor nos está llamando no solamente a conocerle, sino que a probarle, a vivir la vida conforme a Él. Volviendo ahora al pasaje que hemos estado leyendo, también sabemos de que por los relatos que aparecen en la Biblia, particularmente en el Evangelio de Juan, sabemos de que el Señor Jesucristo esperó algunos días para irse donde estaban sus amigos. Él recibió la noticia, se relata que él recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro, pero no va inmediatamente. Espera unos días. En ese transcurso, Lázaro muere. En esa espera del Señor Jesucristo, Él espera, insisto, algunos días para poder ir donde sus amigos. ¿Por qué? Porque Él tuvo un plan para glorificarse. Porque Él tenía un plan para, de alguna forma, también revelar algo nuevo para quienes estaban en ese momento. Un plan mucho mejor que simplemente sanar a Lázaro. Que podría haber sido lo más lógico, ¿verdad? Decir, ok, mi amigo está enfermo, voy, tengo el poder para sanarlo, lo sano. Pero había un plan mayor, había un plan de gloria mayor, mucho más grande que simplemente sanar a Lázaro. Por eso Marta y María no lo entendían y se quejaban. Porque entendían, claro, el Señor es capaz de sanar. ¿Por qué no sanaste a mi hermano? Me imagino que lo pensaban. Si yo sé que tú eres capaz de hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? Y eso es lo que ellas le reclamaban al Señor Jesucristo. No lo entendían y por lo mismo se quejaban. En nuestros tiempos, en tiempos difíciles, cuando no entendemos lo que está ocurriendo, cuando no entendemos lo que está pasando, ¿lo acusamos de no venir a nosotros? ¿Le reclamamos al Señor por no venir a tiempo? Si yo sé, Señor, que tú eres capaz de darme lo que te estoy pidiendo. Si yo sé, Señor, de que tú eres capaz de restaurar, por ejemplo, mi matrimonio. Si yo sé, Señor, de que tú eres capaz de restaurar mi economía. Si yo sé que tú eres capaz de dar todo lo que yo te estoy pidiendo, porque yo lo he visto. ¿Por qué no lo haces conmigo? Dígame si eso no suena familiar. Muy familiar. Muy familiar, ¿verdad? Nos quejamos de Por lo mismo, nos sentimos... Pero nos quejamos de todo el tiempo. Así es. Cuando no tenemos lo que hemos pedido. Pero debemos entender que Dios no nos da a todos al momento, sino cuando es su momento y está planificado para ello. Así es. Por lo mismo es que nosotros debemos poner esta historia, la de Marta, María y la resurrección de Lázaro, además en nuestras vidas y en perspectiva. Lázaro murió días antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Algunos días antes de la crucifixión del Señor, y por ende, Él estaba aumentando la fe, creo yo, de los discípulos. Por el momento que iban a tener que vivir, lo estaba preparándolos para un milagro mucho mayor que incluso la resurrección de Lázaro, que era su pronta resurrección al tercer día después de crucificado. Se ve claramente que el mismo evento aumentaba la fe de sus hijos, de sus hijas, mientras que también aumentaba la condenación en aquellos que le rechazaban además. Porque estaban viendo lo que estaba pasando, viendo el poder derramado y glorificado en el Señor Jesucristo, personificado en la persona de Cristo. Pero además, aún así viéndole, le rechazaban. Esta decisión es tan importante porque además determina nuestro destino, el de creerle o no creerle. Otro aspecto también de esta historia que a mí por lo menos me llama mucho la atención es que Jesús está demostrando lo que había dicho unos pasajes antes. Ahora, por favor, si podemos ir al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 21. A ver si alguien, además de nuestro hermano, ahora alguien lo pueda leer en voz alta. 5:21. ¿Quién lo tiene? Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida,
también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Amén. Amén. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, dice, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y en los versículos después, en el 28 y el 29, Él termina con, no os admiréis de esto. Porque viene, 28 y 29, del mismo capítulo, versículo 5. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, dice, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación o de juicio, también dice otra versión. Eso es por 1000 años. Cristo no es solamente el Salvador, sino que Él es el juez al que cada uno de nosotros nos enfrentaremos también. Notemos la paradoja. Jesús da la vida a los hombres mientras que Él también entrega su vida para que nosotros la recibamos. Amén. Tercer aspecto también que a mí, insisto, me llama la atención de todo esto, es que el Señor nos llama la atención y se ve en esta situación. Volvamos al capítulo 11 de Juan, ahora en el versículo 35. 11:35. ¿Cuál es la particularidad de este versículo? Que es el más corto, es el más pequeño. Jesús lloró. Y a mi juicio, Jesús lloró. Lo conocemos por ser el más, ¿verdad? Que lastimosamente tiene la fama simplemente de tener como una trivia. ¿Cuál es el versículo más corto? Jesús lloró. Pero es súper profundo. Hay en estas dos palabras gran profundidad y gran revelación. ¿Por qué? Porque es increíble cómo nos pueden enseñar tan solamente estas dos palabras una gran revelación del carácter de Dios. La palabra griega con el cual se escribió en el original, aquí era daikrio. Esa es la palabra cuando se dice que Jesús lloró, daikrio. ¿Qué significa? Dice que es un estallido repentino de llanto. De esta forma se traduce literal. Y se define como un sentir de dolor emocional profundo que puede incluso ser de enojo, de tristeza, de duelo o de indignación. El Señor sabía que Lázaro no quedaría en muerte. El Señor obviamente sabía de que Lázaro viviría. Entonces, a mi juicio, creo yo que el llanto no lo produjo el duelo. No lo produjo la tristeza de saber de que Lázaro estaba muerto. Porque, insisto, él sabía, porque conocía el poder derramado sobre él, la autoridad que Dios le había entregado a él, de que Lázaro viviría, que él sería levantado de entre los muertos. No sé si conocen a John MacArthur. Es un pastor. John MacArthur es un pastor, un escritor, un conferencista muy destacado. Y él dice lo siguiente, él especula lo siguiente con respecto a que Cristo sentía todo el impacto de lo que el pecado había producido. Y por lo mismo él llora. Y dice textualmente, lo voy a decir, esto dice John MacArthur. Es que cada emoción fue sentida profundamente en su espíritu, dice John MacArthur. En su interior, él fue conmovido o permitió que el problema lo sacudiera emocionalmente. Él, en su humanidad, se dejó sentir todo. Y por lo mismo, insisto, él especula de que Cristo lloró porque sentía todo el impacto de lo que el pecado y la incredulidad había generado, había producido. Como Betania, como habíamos dicho en un inicio, Betania estaba camino a Jerusalén, estaba en el camino de Jerusalén a Jericó, mejor dicho, estaba ahí de paso Betania. Había muchas personas que estaban viajando porque, como les decía, eran tiempos que estaba cerca la Pascua. De hecho, si ustedes siguen leyendo los relatos, después viene la entrada triunfal, después viene la última cena también conocida, y de ahí todo el proceso de la pasión de Cristo. En este contexto, como les decía, Betania, camino entre Jericó y Jerusalén, se daba este contexto, además de los tiempos de que se acercaban de Pascua, había mucha peregrinación. Jesús estaba rodeado de muchas personas, como lo decíamos en un momento, podemos especular, producto de esto, de este contexto. Las ciudades se movían en torno a Jerusalén para poder festejar la Pascua.
algunas de incluso de estas personas, quienes estaban pasando por el dolor de perder, incluso podemos especular, el dolor de perder a un ser querido también. Otras que lo atravesarían o lo iban a atravesar en algún futuro. Y la gran mayoría obviamente morirían de ellos, de los que fueron testigos, morirían sin reconocerlo y aceptarlo como el Mesías. Personas que vivirían en una eterna condenación, obviamente, aquellos que fueron testigos de esto. En este momento, Él, el Señor Jesucristo, siendo Dios, fue el único que entendía el poder del pecado. Era el único que entendía el poder y las consecuencias del pecado. La realidad de sus consecuencias. Pues su creación era perfecta y por causa del pecado es que la caída de esta creación perfecta era el único que él podía entender la profundidad del castigo para aquellos que pasarían la eternidad bajo el juicio de Dios. Él conocía la perfección de su creación, pero también había conocido además y testigo de la caída de la creación. La muerte, mis hermanos, no es el final como muchos piensan, sino que es una transición entre la vida física a la vida espiritual. Amén. A la vida de eternidad y espiritual. Y el último aspecto que hoy día quiero hacer notar, con el cual voy a dar término a este mensaje, es que quiero hacer notar que cuando Jesús llama a Lázaro, cuando lo llama en el versículo, ahora por favor si lo podemos ir al versículo 43 del capítulo 11. 43. Hermano Adelis, por favor. ¿Cómo no? 43. Bien. Versículo 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Sale. Habiendo dicho esto, dice la palabra que gritó a voz fuerte, a viva voz, y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué ocurrió? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro había recuperado la vida. La vida. Dios mío. Para nosotros, yo no sé, quizás ya lo has leído mucho, quizás por tu conocimiento bíblico, esto ya casi es como lógico. Sabemos que el Señor obra, habla, actúa y la enfermedad retrocede, la muerte retrocede y podríamos decir, claro, era lógico, el Señor lo estaba llamando, sabemos que Lázaro lo recuperó. Pero ¿cómo fue que Cristo creó el mundo? A ver si ustedes lo saben. ¿De qué manera Dios creó el mundo? Con una palabra. De la misma forma que con una palabra llamó a Lázaro a vida, de la misma forma el Señor creó el mundo con una palabra. La palabra de un Dios todopoderoso es suficiente para dar vida. La palabra, con una sola palabra del Dios todopoderoso. Y esto no es diferente a cuando Él nos llama a nosotros a su redil. Con una sola palabra me imagino que bastó para que tú en algún momento doblaras tus rodillas y te rindieras delante de Él. Para decirle: tú eres mi hijo y yo morí por ti. Bastó simplemente una palabra, no es tan diferente. Pero notemos también que Lázaro salió también como entró, como leía el hermano Adelis, atado de vendas, tapado con un sudario, y Jesús manda a aquellos alrededor que estaban en aquel momento a que le desatasen, a que le quitasen esas vestiduras que eran tradicionales para los difuntos, para los muertos. Cuando Él, mis hermanos, nos llama a su redil, cuando el Señor Jesucristo nos llama a su iglesia, entramos con toda nuestra cosmovisión, con todas nuestras convicciones, con todos nuestros conocimientos que hemos adquirido del mundo. Como hombres y como mujeres de Dios, debemos de enseñar también a los jóvenes, a las generaciones que vienen después de nosotros y a todos los que debemos humildemente servir incluso como líderes, de que la vida en Cristo que llevamos anteriormente debemos de cambiar. Así como Lázaro pasó de muerte a vida, el Señor les ordenó de que le quitaran su vestidura, su vendaje, su sudario. De la misma forma que nosotros, cuando el Señor nos llamó de muerte a vida,
es que nosotros debemos de cambiar también nuestras vestiduras. Es que nosotros debemos de cambiar también lo que hemos creído y de esta forma también enseñarle a las generaciones que vienen después de nosotros. Cristo regenera nuestras mentes. Cristo regenera nuestras vidas. Cristo regenera y nos cambia nuestras vestimentas. Pero también, sin embargo, podemos decir de que hay un proceso para quitar estas vestiduras. Para quitar las mentiras y reemplazarlas por verdad. Para reemplazar todas las mentiras del mundo, todas las mentiras del maligno y reemplazarlas por la verdad de Cristo. Como vimos en esta historia, como insisto, te animo a que la puedas ver relatado incluso en esta serie, que la relata a mi juicio de una forma magistral. Pero como lo pudimos ver, evitar el sufrimiento no es una señal, no es una señal simple del amor de Dios, sino que dándonos a Él mismo y con ello recibir el regalo para pasar una eternidad a su lado. Ese es el mayor regalo. Su plan perfecto y su tiempo también son perfectos, y cuando confiamos en Él, sus revelaciones son más profundas, son más gloriosas, mientras atravesamos por el valle del sufrimiento, por el valle de la muerte, caminando con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden creer en eso? Vamos a creer en el Señor. Vamos a confiar en Él. A confiar en Él. De aquel que pasó de muerte a vida. Y nos llama además a nosotros a la vida. Amén. Vamos.